Tierra, rescate 4. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Voces de la Emergencia, este podcast de bomberos para todo el mundo. Yo soy Renzo Miranda, soy el anfitrión de este programa, de este episodio. Y hoy día vamos a hablar de un tema súper entretenido, súper importante. Cada año, miles de hectáreas de bosques a nivel de Latinoamérica y en el mundo arden y queman. Muchas personas se preparan para poder responder sin estar equipado ni tampoco tener el apoyo suficiente. El tema del día de hoy es la importancia que tiene la preparación de los estados, de los gobiernos en toda Latinoamérica para poder responder en los incendios o ante los incendios forestales. Tengo un invitado el día de hoy, un invitado de lujo, ¿ok? Un invitado de lujo. Él es ingeniero agroforestal de la Universidad Científica del Sur. Es instructor internacional de servicios forestales de varios países, ¿no? De varias entidades en el mundo. Él es bombero peruano también, tiene grado de teniente con 10 años de experiencia. Él es el jefe nacional de prevención del programa de respuesta ante incendios forestales del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Él es mi amigo, mi compañero, el ingeniero Mar Cristian Madariaga. Muchas felicidades, gracias Mar Cristian. ¿Qué tal Mar Cristian? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido al podcast, gracias por aceptar mi invitación. Hoy vamos a hablar sobre incendios forestales. Sí, no, ante todo agradecerte la invitación. Creo que es un tema que actualmente se está hablando mucho en el mundo, no solo en Perú. El tema de los incendios forestales, ¿por qué? Es un tema social, es un tema político. Entonces hay que hablar sobre este tema a nivel mundial y también enfocarnos en Perú, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer o qué podemos hacer o qué estamos haciendo actualmente? El último año, 2024-2023, ha sido un año muy duro para Latinoamérica en lo que a incendios forestales se refiere, ¿no? Ha sido más grande los incendios forestales. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha golpeado los incendios forestales a Latinoamérica? Este año, mejor dicho, el 2024-2023 fue uno de los años con mayor índice de incendios forestales y también ha sido un índice para ver si estamos preparados o no estamos preparados. A nivel local, Perú, el año pasado hemos tenido 6 regiones de las 24 en estado de emergencia por los incendios forestales, y a nivel de Latinoamérica, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, todos los países hemos estado tratando de combatir los incendios forestales, tratar de mejorar la respuesta o qué podríamos hacer, ¿no? ¿Y por qué ha habido tantos incendios forestales? Es un conjunto de algunas actividades que se puedan realizar en las diferentes regiones, pero también hay un conjunto de indicadores climáticos o indicadores ambientales que están haciendo que ciertas condiciones estén cambiando y están siendo más propensas para incendios forestales más complejos y más extensos. ¿Qué condiciones? ¿Cómo qué condiciones, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Según el Centro Meteorológico del Mundo, estamos aumentando 1.5 en el grado de la temperatura y se estaba temiendo que subiéramos 2 grados por año. 2 grados de aumento por año. Wow, tremendo. Eso es, el impacto climático repercute tremendamente en incendios forestales. Sí, a veces se dice que es un círculo vicioso porque el calentamiento, los incendios generan CO2, el CO2 se libera a la atmósfera hace que se caliente la temperatura y esto va a generar más incendios. Entonces es como un ciclo que hay, que entre los dos se aportan y deberíamos cortar de alguna forma. Bueno, el ser humano también ha dado su granito de arena para ayudar a que el cambio climático suceda, ¿no? ¿Qué otra condición, qué otro factor? Me hablaste del clima y la temperatura. Sí, habla mucho sobre las ciertas metodologías o ciertos manejos que tiene alguna comunidad o alguna región sobre lo que antes era comúnmente las quemas de los rastrojos o los residuos vegetales. Se quemaba y las cenizas se incorporaban al suelo. Pero, ¿qué está pasando actualmente? Está habiendo ciertos cambios climáticos, como que te digo, ¿no? Hace 10 años tú podías hacer una quema y no se volvió un incendio, pero ahora está haciendo las condiciones más complejas y lo que tú hacías una quema, ahora se vuelve un incendio y se expande más rápido. Y abarca muchísimas miles de hectáreas, ¿no? El problema es que, acuérdate que los incendios forestales normalmente son alejados de las ciudades inicialmente, pero ya estamos llegando incluso a tener problemas en la ciudad. Entonces es un tema ya social. Yo no estoy diciendo que el tema de los incendios o el fuego sea algo malo, sino que hay que entender que el fuego es un elemento esencial de la vida. Antes de que nosotros existiéramos como humanos ya había fuego.
tenemos fuego y vamos a tener fuego en nuestra vida a lo largo de los años. Es lamentable. Estamos grabando este programa cuando sucede o cuando ya estamos al cuarto, quinto día del incendio en el centro de Lima, donde ha agarrado cuadras de cuadras locales por un almacenamiento o por un almacén que no era legal, ¿no? Es terrible. Y lo mismo sucede en los bosques, ¿no? El tema de saber manejar los bosques, así como hablamos de manera de los incendios en almacenes, la carga de combustible que tienen, ¿no? En el caso de los incendios forestales tenemos carga de combustible en los bosques, las especies de bosques que se están quemando, las plantaciones, ¿qué hay? ¿Qué fauna hay en ese lugar? La estamos perdiendo fauna. Y la pregunta es, ¿estamos preparados como país? Hablemos primero como Perú. Y si quieres tocar Latinoamérica, también toca Latinoamérica. Pero ¿estamos preparados como Estado para poder responder a incendios forestales? Yo creo que el mayor ejemplo de lo que podemos y no podemos hacer se ha evidenciado el año pasado. La necesidad de poder capacitar mayor personal, de poder tener equipamiento. El equipamiento, entendamos que es especializado. Hay un equipamiento especializado para incendios forestales, no es cualquier equipo, no es el mismo equipo que un incendio estructural, ¿no? Entonces, todas estas variaciones no se ha tenido un plan. Bueno, ha salido hace poco un plan para estos dos, del 2025 al 2027 a nivel nacional, donde ejerce algunas funciones de las entidades que de cierta manera hacen respuesta a incendios forestales, pero se necesita trabajar mucho, no solo en las entidades de respuesta, sino en las comunidades, que son los más afectados, o mejor dicho, los que están más cerca. Hablo de comunidades campesinas, comunidades indígenas, ¿no? Porque el fuego en algunas, por ejemplo, historias es parte de la vida de ellos y siempre va a ser parte de la vida de ellos. Entonces hay que empezar a hablar qué está pasando en el mundo, la actualidad del mundo, qué está cambiando, ¿no? Yo siempre hablo y menciono cuando converso con diferentes comunidades o pobladores que entiendan también que las condiciones han cambiado, lo que hace 10, 15, 20 años ya cambió. Entonces tenemos que tener ciertas medidas de prevención. Porque los incendios de hoy en día son más intensos y difíciles que apagar que incendios hace 15, 20 años. Claro, por ejemplo, Perú. Voy a coger de ejemplo Perú. Okay. Perú, que tenemos la Amazonía, que lo compartimos con otros países. La Amazonía es húmeda. Si ustedes han podido viajar a la selva, donde por ahí hay lluvia, donde por ahí seca, la Amazonía es húmeda. Entonces, al haber mucha humedad, no permite que si tú haces una quema, se convierta en un incendio complicado, denso. Pero ¿qué ha pasado? Tenemos temporadas de sequías más largas, estamos teniendo menos humedad. Entonces, esto está dando una condición perfecta para que los incendios sean más grandes, sean mucho más intensos, y aún no tenemos información de ciertos ecosistemas, cómo son afectados por los incendios forestales. Porque muere no solamente es la quema del bosque, sino a los animales, ¿no? Cuando me refiero a ecosistemas, me refiero a fauna y flora. Y dentro de este ecosistemas también estamos incluidos los humanos. Digamos que nosotros también ejercemos cierto factor, cierto rol, ¿no? Y el porcentaje actualmente de origen de incendios forestales, en su mayoría, más del 95%, podría decir un poco más, es por origen del hombre. Wow, wow. Y en realidad lo que tú me comentas es que si el año pasado, 2024, hoy ya 2025, estuvo fea la cosa, va a seguir estando fea. O sea, ¿este año puede repetirse? ¿El próximo año puede repetirse? Lo más probable es que se pueda repetir. ¿Por qué? Las condiciones del cambio climático no han cambiado, no han reducido. Tenemos un aumento de temperatura por lo menos de 1.5 grados este año. Además tenemos, y no nos olvidemos que tenemos fenómenos naturales como el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, que también amplifican esto acá. Entonces, no solo eso, sino creo que se debe entender que lo que pase en América, tú estando en Europa, o lo que pase en Europa o en Asia, tú estando en América, nos afecta, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del niño no es solo Perú, es todo el Pacífico. Estados Unidos, México, Perú, Chile, y al otro lado, hacia Asia, también le afecta el fenómeno del niño. Entonces, todo lo que haya o vaya a pasar en cierto lugar, sea sequía o sea lluvia, se va a afectar y se va a ver reflejado también en nosotros. Wow, lo que nos espera. Tú eres el jefe de prevención del programa de respuesta a incendios forestales del Cuerpo de Bomberos. Este grupo que tú perteneces, ¿hace cuánto tiempo se formó? Bueno, el programa inicialmente se formó en el 2017, a fines del 2017. Hace 7 años. Hace 7 años aproximadamente. Hemos venido juntando un grupo de especiales o de especialistas en este tema. Tenemos ingenieros forestales, ingenieros ambientales, ingenieros geógrafos, meteorólogos, que somos bomberos, que nos hemos juntado y sabemos de la realidad de lo que pueda venir de los incendios forestales y queremos hablar
de lo que se viene, ¿no? De la capacidad que podríamos tener o cómo debemos mejorar el tema de incendios forestales en el Perú y ver también o tomar como ejemplos en otros países qué podemos hacer. A nivel del cuerpo de bomberos, tenemos mucho por trabajar en este punto. Estamos muy capacitados en incendios estructurales, tenemos regiones que están o que tienen mayor índice de incendios forestales están capacitados, que tienen cierto apoyo regional, pero no deben ser muy focalizados, debería ser un apoyo nacional, ¿no? Toda el nación, no solo bomberos, sino entidades de respuesta vamos a necesitar el apoyo de todas las entidades de respuesta de incendios forestales porque entendamos que los bomberos, la cantidad de bomberos por persona a nivel de país, de Perú, es poca y entendamos que los bomberos nos encontramos ubicados cerca de la ciudad porque nuestra primera respuesta es para ayudar a la vida humana. Entonces, cuando hay incendios forestales y a la vez hay un incendio en una ciudad y a la vez hay una emergencia médica, ¿cuál vamos a priorizar? La vida humana. Entendamos que la respuesta que va a dar para el incendio forestal de repente va a ser pasado a segundo plano. ¿Por qué? Porque está siendo alejado en un lugar, hay mucha distancia para que llegue a la ciudad, pero si tú dejas que un incendio forestal pase 1, 2, 3 días, de lo que tú podías haberlo trabajado con, no sé, 20 personas, ahora necesitas 150 personas para poder atenderlos y eso como mínimo. Entonces, eso se va a necesitar, necesita que mucho más personas estén capacitadas, que todos sepan sobre incendios forestales. Es un tema que yo hablo mucho, para mí debería hablarse mucho esto desde los colegios y desde las universidades, la educación en los niños que entiendan cuál es el peligro y en las universidades, qué mejor, no sé, carreras o profesiones como la mía, por ejemplo, que puedan salir profesionales con conocimiento de incendios forestales. Cosa que cuando ellos vayan a la región donde les toque trabajar tengan un conocimiento mínimo de incendios forestales y haya cierta prevención o cierto manejo para los incendios forestales. Así podríamos abarcar todo el Perú, porque entendamos que el territorio del Perú es muy grande, es muy diverso, y las ciudades que tenemos son muy pequeñas o son muy centralizadas. Y después tenemos un terreno muy vasto para poder controlar. Es complicado. Por parte del programa, ¿qué han venido trabajando en los últimos 7 años para mejorar o cambiar la realidad de la respuesta a emergencia en incendios forestales en el Perú? Por parte del programa, hemos podido avanzar. El año pasado, la Intendencia Nacional de Bomberos logró sacar la primera norma técnica de incendios forestales, en el cual habla sobre los cursos o las capacitaciones que debe tener un combatiente forestal, ¿no? Entendamos que hay diferentes instituciones que también atienden incendios forestales y tenemos que congregar, o mejor dicho, convalidar algunos cursos porque no teníamos una línea base en la cual uno podía capacitarse en un país, otro en otro país, diferentes cursos y no entendíamos o no trabajamos en conjunto. Entonces, hemos logrado hacer esto, ¿no? Una malla curricular para que todas las instituciones se basen en esto para poder llevar los cursos. Entonces, quiere decir que la Intendencia de Bomberos, cuyo es el órgano rector en todo lo que es respuesta ante incendios, en este caso incendios forestales, ya tiene una malla curricular para que las personas puedan capacitarse y ser combatientes en incendios forestales. Sí, este primer paso es para instituciones. Para instituciones, Sí. para que todas las instituciones, la Marina, las Fuerzas Armadas, los bomberos, municipalidades, etcétera, lleven a esa currícula que ustedes han diseñado. Sí, esta currícula está más necesitada, digamos, para instituciones que tengan un respaldo, ¿no? El tema de comunitario se está trabajando o se está evaluando desde diferentes instituciones cómo trabajarlo. ¿Por qué? Entendamos que, por ejemplo, bomberos, tenemos un respaldo, una institución que nos respalda cuando ocurre una emergencia, ¿no? Por ejemplo, de repente Serfor tienen esa institución que los respalda o que tienen un seguro. ¿Qué pasa con las comunidades o con los pobladores? No tienen una institución, digamos, que los respalde o los avale o los proteja. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de entrar a combatir un incendio o capacitar porque hay que ver quién tiene este respaldo. Ahora, como Estado nos falta mucho trabajar desde las municipalidades, desde las regiones, el tema comunitario, ¿no? Trabajar mucho desde la comunidad, cómo poder apoyarlos, cómo poder decirles cómo deberían estar equipados, porque recordemos que las comunidades no tienen de repente la indumentaria ni siquiera básica o un EPP mínimo para poder protegerse. Ellos van a pagar con sandalias, con short, con un polo sintético, a un incendio donde hay mucha carga de combustible. Mucha temperatura. Es demasiada temperatura. Entendamos que también Mucho humo. Mucho humo, los gases tóxicos que pueden tener, además de lo que se está quemando, hay especies forestales que botan resinas o gomas. ¿Cuáles son los efectos tóxicos que tienen esto sobre las personas?
Entonces, hay mucho tema en el cual no se está todavía desarrollando, que se está tratando de entrar en este tema, pero nos falta mucho por trabajar. Y al Perú le falta mucho, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, no sé. Miremos el incendio forestal en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, que ha pasado hace menos de un mes, ¿no? Esos incendios forestales llegaron a la ciudad, tuvieron una fase urbana y fue terrible, ¿no? Terrible lo que llegamos a ver en las imágenes. ¿Cómo comparamos la capacidad de respuesta que tiene Estados Unidos, que es la cuna de todo lo que es incendios forestales, con Latinoamérica? Hablando de Estados Unidos, sabemos que ellos están muy preparados, que tienen instituciones de entidades de respuesta, bomberos que tienen mucha experiencia. Estados Unidos es un país que tiene una experiencia de más de 50 años en incendios forestales, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco de repente de esta terminología de la ecología del fuego, pero comparando Estados Unidos con países como Latinoamérica, que aún estamos en desarrollo en el tema de respuesta, de normas, de especificaciones, el tema de llegar a la ciudad, que un incendio llegue a la ciudad, para ellos ha sido muy complicado, y eso que tienen sistemas de evacuación, eso que tienen planes de evacuación para las regiones que están consideradas dentro de una gran probabilidad de que ocurra un incendio muy cercano. En Latinoamérica, por ahora tenemos incendios que no son muy cercanos a la ciudad, pero tenemos el caso de lo que pasó en Chile, Valparaíso, que pues, el incendio forestal llegó hasta la ciudad. Entonces no estamos muy lejos de que de acá a unos años no pase esa realidad de que los incendios lleguen a la ciudad, y saber si estamos preparados para poder evacuar a unas personas, saber si estamos preparados para poder contener este incendio para que no siga El creciendo. año pasado, ¿el Perú estaba preparado para responder a los incendios? No, ¿El día de hoy está preparado para responder a incendios? todavía O estamos. sea, falta muchísimo. Falta mucho. Falta mucho, es increíble. ¿Cuánto dinero? No sé, tampoco tengo que sacar un número exacto acá ahorita, pero ¿cuánto dinero debería invertir el Perú por lo menos para pensar que estamos en el camino correcto por los incendios forestales, para responder? Mira, no te puedo decir un número a nivel nacional, pero te puedo decir un número más o menos como entidad de respuesta a bomberos. Es más o menos entre equipos, que me refiero a equipos, me refiero a equipos motorizados, el EPP completo que debe necesitar una persona. Saqué una estimación, a unos son más de 400 millones de soles que debería. 400 millones de soles que deberían por lo menos destinarse a una parte del presupuesto de la Intendencia de Bomberos. Porque básicamente es ahí donde iría el presupuesto, ¿no? Claro, hablando de bomberos, eso sin contar otras entidades que necesitan indumentaria, necesitan capacitarse. Estoy hablando solo netamente de bomberos. Y ustedes son el programa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú que le indique, le informa a la Intendencia lo que se necesita y se requiere, y ellos deben gestionar ese dinero. Claro, nosotros como programa, el Cuerpo de Bomberos, nosotros evaluamos ciertos análisis, ¿no? Y proponemos ciertas normas a la Intendencia de Bomberos. Mucho del programa, somos personas con una carrera profesional que nos hemos ido llevando cursos de incendios forestales, y queremos mejorar la respuesta del Cuerpo de Bomberos, y también que los bomberos tengan la seguridad para poder atender los incendios, porque entendamos que si no tienen la seguridad, tampoco podemos exponer a los bomberos a los incendios forestales. Y ocurrió en ciertas regiones que los bomberos no recibían el apoyo, o eran, por ejemplo, los mismos 10 bomberos que cubrían una ciudad, eran los mismos bomberos que entendían toda la temporada de incendios forestales, y salían 3 días, regresaban un día, perdían su trabajo, se volvían a ir a incendios, y es muy desgastante. Y no era, digamos, no tenían lo mínimo de seguridad, o no tenían el respaldo de las municipalidades o de las Y comunidades. también viene el problema después, ¿no? Porque en el transcurso de los años, este poblador que ha atendido incendios forestales todos los años muere de cáncer, sin seguro, en su casa, sin haberse atendido en ningún lado, porque durante muchos años respiró gases tóxicos de los incendios forestales, porque nunca le dieron una máscara, una mascarilla o un respirador. Es igual que los bomberos, ¿no? El índice de cáncer en los bomberos es muy alto, a pesar de que tenemos cierto nivel de seguridad. Imaginen personas que no tienen ni siquiera ese nivel de seguridad. Es increíble. ¿Y qué rol pueden jugar las empresas privadas, de repente, la sociedad civil, en este mundo para poder mejorar en esa respuesta? Es muy necesario el apoyo de las entidades privadas. ¿Por qué? Hablando de entidades privadas, por ejemplo, tenemos organizaciones que pueden apoyar. El año pasado, cuando hubo el tema de los incendios, se juntaron algunas organizaciones o algunas empresas para poder brindar ciertos suministros, o poder hacer algunos donativos en equipos o en comida, ¿no? Ahora,
hablando de temas o empresas que tienen mucha relación con el tema de agricultura o forestal, que por ejemplo tienen plantaciones o tienen concesiones forestales, es necesario que ellos también inviertan en esto, porque se van a ver afectados en el tema de los incendios forestales. Y ellos también deberían estar preparados, deberían tener planes, deberían aportar o ver la forma en cual aportar o apoyar de manera nacional para poder desarrollar buenos planes. Entendamos que en ciertos lugares, por ejemplo, el Estado no puede entrar en una entidad privada, no podemos entrar en una concesión forestal. La concesión forestal, por ejemplo, debería tener cierto manejo o cierta prevención para avisar o alertar cuando hay un incendio forestal y poder tener una respuesta, o de repente que ellos puedan tener un equipo de respuesta ante este tema, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, en el tema de Chile es un ejemplo que tienen el tema del Estado, que ha trabajado de acuerdo con o se ha juntado con empresas privadas para poder atender el tema de incendios y monitorear el tema de incendios forestales. Entonces, acá en Perú, que tenemos bastante territorio donde es agricultura o forestal o ganadería, necesitamos implementar y trabajar todos en conjunto. En toda Latinoamérica, en realidad, porque la Amazonía está casi en el 60-70% de Sudamérica. ¿Qué pasó en Argentina? Me comentaste hace un ratito que habláramos del tema de lo que había pasado en Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Es importante hablar del tema de Argentina porque lo que se pudo ver en videos y en noticias es que estos incendios no fueron hechos, digamos, por alguna práctica ancestral de quemas que se les fue de la mano y se hizo un incendio, o de manera natural, que también hay, sino se encontraron personas que estaban provocando incendios forestales. Estaban poniendo en ciertos lugares madera con algodón y gasolina para que hayan estos incendios forestales. Entonces también entendamos de que hay personas que buscan utilizar los incendios forestales para buscar cierto beneficio, o hay personas que tienen cierto gusto o pirómanos que tienen gusto por el fuego. Entonces también originan ciertos lugares. Y también entender el tema de que es importante las personas que van de camping, hacen fogatas, entender que por qué es necesario apagar bien las llamas, por qué es necesario no dejar restos. No, todo esto es importante elaborar. Pero en el tema Argentina fue muy notorio, ya que salió en las noticias, el tema de personas que originaban incendios forestales. Más personas originaban los incendios forestales. Y eso no solamente pasa en Argentina, sino también debe pasar en tantos lados, incluso en el Perú, en Chile, Argentina, Bolivia, Estados Unidos. ¿Cómo puede la gente ayudar, los ciudadanos de a pie, ¿no? Los ciudadanos, ¿cómo pueden ayudar a prevenir incendios forestales? Ya mencionaste hace un rato del tema de las fogatas. Es algo tan simple como, primero, empezar a saber cuál es el tema o qué es lo que pasa con el tema de incendios forestales. No culpar a nadie específicamente porque hay mucho tema social. Te comento, ¿no? Yo he escuchado mucho en el tema, de repente, los que estamos muy acostumbrados a vivir en la ciudad, a decir que es por culpa de las personas que viven en el campo, que hacen sus quemas, ¿no? Porque tenemos un estilo de vida diferente y tenemos una comprensión de la vida, o nuestro estilo de vida es totalmente diferente al de ellos. Y en las comunidades o en las localidades es que tienen este manejo o este uso del fuego de manera ancestral. Sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, y así sucesivamente les han enseñado a manejar esto porque para ellos era la mejor forma. De poder Entonces, manejar la de tierra y el poder manejar, fuego. exacto. Pero ahora, entendamos que estas personas, como te decía, también tienen que entender que ya cambió las condiciones, ¿no? Lo que antes era una quema y podías dejarlo y no se iba a hacer un incendio, ahora que hay más sequías, todas estas condiciones Menos humedad. puede hacer que tu quema se vuelva un incendio. Entonces hay que tomar más medidas preventivas, o también el tema de capacitar a estas personas en vez de quemar, ¿qué puedo hacer con los restos? No sé, puedo hacer compost, ¿qué otras cosas puedo hacer en vez de quemar para poder incorporar nutrientes al suelo? Esa es la parte, digamos, cultural. Pero también entendamos que en Perú, así como ha pasado en Argentina, hay personas que utilizan el tema de los incendios forestales para aprovecharse de los vacíos legal que hay ahora, para poder tener o cambiar el uso del suelo de ciertas tierras y poder aprovechar esto, ¿no? Eso es. Dejar de que sea un bosque para poder utilizarlo para alguna otra actividad que yo quisiera. Entonces también hay eso en Perú. Entonces, de manera regulatoria, Perú está evaluando el tema de los incendios, las penalidades. Sé que ha habido penalidades con ciertas personas que se ha descubierto, se ha hecho una investigación, pero también es importante el tema que no se está desarrollando el tema de la investigación de incendios forestales. Poder entender dónde ocurrió, por qué ocurrió, las evidencias. Otros países, cuando llega una persona a un incendio forestal, llegan a atender, toman nota de todo lo que ven, cualquier indicio o es como una escena del crimen,
para poder saber si quién lo originó, dónde se originó, si alguien pudo ver, Encontrar al culpable también. encontrar al se puede culpable, encontrar, ¿no? si es que se puede encontrar, ¿no? Es importante, no solo el tema de combate, como te digo, es muy importante hablar del tema de educación de los niños, hablarles sobre el tema de, a veces algunos niños por jugar con fuego, originan estos incendios, originan pequeñas fogatas o juegan un poco con el fuego. Entonces, tener conocimiento sobre los peligros que podría dar esto, ¿no? No tanto en la ciudad, sino y en las comunidades poder capacitarlos. Hay que tratar de capacitar, no hay que tratar, hay que capacitarlos para que puedan manejar el tema de los incendios y capacitarlos para que ellos puedan ser la primera respuesta. A veces una respuesta a un incendio forestal puede tardar 2, 3 horas, un día, 2 días. Quienes están más cerca son los pobladores que están ahí, entonces que ellos puedan tener cierto manejo. Increíble. Y me acuerdo, te conocí recién cuando ingresabas a la bomba, si querías ser bombero. ¿Qué te llevó a especializarte en esta rama? ¿No? O sea, ¿querías estudiar ingeniería agroforestal antes de ingresar a los bomberos? O sea, ¿cómo así terminaste aquí? Antes estudié ingeniería ambiental. Entré a ingeniería ambiental, me gustaban ciertas cosas y otras cosas no me gustaban mucho y después decidí cambiarme a ingeniería agroforestal. Me gustaba un poco más del campo, más el tema de las plantas. Después entré, ya estaba en los bomberos en ese tiempo. Cuando estuve justo en el proceso de volverme bombero, estaba empezando la carrera. Eh, y cuando iba estudiando, iba capacitándome en la universidad, iba hablando muchos temas sobre el manejo forestal y a la par me gustaba mucho el tema y encontré información sobre incendios forestales, no de Perú, sino de otros países, ¿no? El índice, España, Estados Unidos, Australia, Portugal, en el tema Porque de... no había información de Perú. No, No hay. entonces, como me metí en el tema de gestión forestal, me gustaba mucho qué hacían, qué no hacían, y ahí vi el tema de incendios forestales. Y decidí empezar a buscar en Perú qué información hay sobre incendios forestales. El Cuerpo de Bomberos tiene algo sobre incendios forestales. Cuando yo empecé la universidad, no existía el programa de respuesta a incendios forestales. Había muy poca investigación de incendios forestales en el Perú. ¿Por qué? Pero también entendamos que en esa época también los incendios forestales no eran tan grandes o no eran tan visibles, no eran tan notorios. El tema de las redes sociales y el tema de que no eran tan cercanos a la ciudad. Había incendios, pero creo que cualquier persona que ha estado en la ciudad no se enteraba mucho de este tema a menos que estuvieras lejos. Hoy en día te dedicas mucho a lo que es la investigación y el análisis de los incendios forestales para diferentes instituciones de renombre a nivel mundial, ¿no? Sí, el tema de Entonces, investigación. justamente yo hablaba con el jefe del programa, amigo mío, mi hermano, mi tocayo, Renzo Saavedra, que lamentablemente no pudo estar el día de hoy aquí, pero me hablaba y me decía, oye, ahí tienes al men, ¿entiendes? Marc Cristian es, el jefe del programa, o sea, supuestamente tu jefe, porque tú eres jefe de prevención, ¿no? Pero me decía, ahí tienes el men. O sea, es increíble lo que has podido crecer en los últimos 10 años en base a este tema, ¿no? ¿Consideras que todavía te falta mucho para aprender? Sí, todavía uno nunca deja de aprender. Estás en una maestría, creo, ahorita de cambio Sí. climático, ¿verdad? Estoy haciendo una maestría de cambio climático y el tema de investigación me interesa mucho porque Perú, al ser uno de los países conocido mundialmente con mayor ecosistemas, mayor variación, mayores especies en flora y fauna, como es el tema de incendios forestales nuevo, no tenemos información sobre los efectos o la resiliencia o el Perú se puede adaptar, hay algún ecosistema que se adapta a los incendios forestales, podemos resistir, no podemos resistir, vamos a sufrir mucho, qué ecosistemas van a sufrir más, cómo podemos cuidarlos. No hay esa información actualmente en Perú y por eso me interesa mucho porque vi que muchos países están haciendo o han tenido o han venido desarrollando esto desde hace 50 años. 50 años y en el Perú y en pañales estamos. Sí, pero ahí también hay otro tema que tenemos que entender, que te lo mencionaba, ¿no? El tema de la ecología del fuego. Ecología del fuego. A ver, Que no, cuéntanos a que la no ha gente sido qué muy es mencionado. ecología del fuego. La ecología del fuego hace mención sobre ecosistemas que son adaptados o necesitan condiciones extremas, sea calor extremo como incendios o frío extremos para surgir. Países como Estados Unidos, por ejemplo, el tema de California, las secuoyas, que son los árboles más conocidos, necesitan ciertas condiciones de calor para poder surgir. España, Portugal también tiene ecología del fuego. Entonces ellos tienen un manejo diferente sobre sus ecosistemas. Donde ha habido un incendio forestal, no es que ellos van y dicen, necesito reforestar o llenarlo de plantas. No, si hubo un incendio forestal ahí es porque ha habido condiciones para que haya un incendio forestal
Entonces, no debo plantar, porque si yo planto, le estoy poniendo más carga de combustible al incendio. Y cuando ocurra otro incendio, como he replantado, va a haber más carga de combustible y el incendio va a ser más complicado. Entonces, en Perú, como no teníamos este índice tan alto de incendios forestales como en los últimos años, no era mencionado, no era hablado el tema de la ecología del fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque como te decía, ¿no? La humedad de la Amazonía no permitía. Pero ahora que estamos teniendo los cambios climáticos y estamos teniendo mayores incendios forestales, es necesario saber si Perú o los ecosistemas de Perú están adaptados o se pueden adaptar de acá a unos años al tema de incendios forestales o a la regularidad de que haya incendios forestales. Wow, wow. Algo que también quería comentar, que se ha desarrollado un curso que busca transmitir información, conocimiento, utilizando las redes, utilizando la virtualidad. Has desarrollado, en conjunto con nosotros, un curso que es Combatiente de Incendios Forestales Nivel 1. Un curso de 8 clases, las últimas 2 clases con muchísima información partida en 2. Eh, ¿Qué tiene ese curso? ¿Por qué la gente debería de repente inscribirse al curso que tú dictas, que es un curso en línea asincrónico? En el curso, mejor dicho, lo que queremos es que las personas entiendan el concepto de incendios forestales, que no lo vean como algo lejano, porque estamos hablando de que vamos a empezar a convivir más con el fuego y debemos entender el fuego, debemos manejar, no es tenerle miedo o de alguna forma evitar hablar sobre él, sino que tenemos que tener el conocimiento. No solo entidades de respuesta, sino las comunidades o las personas que les interese o vean el tema de incendios forestales como algo que, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quisiera aprender más sobre esto, ¿no? ¿Cuál es la actualidad? ¿Cuál es la realidad como país o como Latinoamérica o como continente sobre los incendios forestales? ¿Hay algunas normas que me ayuden a entender o a poder saber o a capacitarme? Existen algunas normas que te pueden ayudar, como lo que te decía, ¿no? Algunas Por normas ejemplo, americanas. este curso está en base a norma NFPA 1051 y 1140. O sea, Ujú. es un curso en línea asincrónico. ¿Qué quiere decir asincrónico? Que la gente se puede conectar en cualquier momento, a su ritmo, a su tiempo, a revisar el curso de casi 8 clases. Está en base a norma. Ha sido muchísima información que has recolectado, muchos años de experiencia que has recopilado y lo has puesto en 6 clases espectaculares. Yo te he escuchado mientras tú lo decías y lo que me cuenta Renzo Saavedra hace poco es verdad. Yo tenía una expectativa, la superaste, lejos. Un curso está buenísimo, está buenísimo. Y me encanta tener este podcast porque en ese curso yo me di cuenta la realidad de la preparación que tiene Latinoamérica para responder a incendios forestales. Es, es increíble. ¿Qué haría falta en el Perú? ¿Qué tendría que hacer el Estado en el Perú para poder mejorar, entendiendo que tenemos para largo alcance de incendios forestales? En el tema de Perú, y siempre te lo digo, ¿no? Quitando el tema solamente de respuesta, Perú debe entrar y hablar mucho el tema de política. Porque como te decía, el tema de incendios forestales no es solo un tema de respuesta, sino hay mucha política de por medio, no las normas o las leyes. Por ejemplo, Perú es un país en el cual la ley no permite utilizar fuego, el fuego está restringido, pero en otros lugares, en otros países, se usa el fuego para combatir incendios forestales. ¿Cómo se usa el fuego para combatir incendios forestales? Combates fuego con fuego, te adelantas hacia donde va a dirigirse el fuego y originas tú un pequeño fuego para que se junten y ya no siga expandiéndose. Entonces se combate fuego con fuego. O por ejemplo, Obviamente es usar fuego de manera dirigida por personas expertas en el tema para evitar que ese fuego junta fuego con fuego y ya no se va más para allá. así es. O por ejemplo, el tema del manejo con fuego, ¿qué se hace? Quemas. ¿Por qué? Preparándonos de manera preventiva para los incendios forestales se hacen quemas para evitar que si ocurriera un incendio llegara a tener 1 kilómetro de distancia, de repente a los 250 metros haces una quema o un distanciamiento para que cuando ocurra un incendio solo se consuma ese Por tema prevención. por prevención. Por eso tú eres el jefe de prevención. Ah, qué buena, muy No, buena. ¿Qué más? ¿Qué más debería cambiar el Estado? el Estado debería hacer una evaluación sobre lo que te decía, el tema social. ¿Por qué las personas queman o cómo queman? ¿Cómo poder adquirir este conocimiento o cómo poder juntar? Porque entendamos que Perú, al tener variedad de ecosistemas, también tenemos variedad de culturas y no podemos poner una cultura sobre la otra.
Tenemos que escuchar a todas las culturas el por qué usan el fuego, qué es lo que ellos necesitan del fuego. Necesitamos entender para poder hacer una ley que abarque todos estos puntos. Ahora, no estoy diciendo que el tema de incendios forestales se deba soltar, sino también tiene que haber sanciones, como en cualquier país. Pero como decía, el tema del fuego no es solo sancionarlo o en unas palabras reducirlo, satanizarlo, ¿no? El fuego es malo, todo lo que tenga que ver con fuego es malo, sino necesitamos entender los conceptos, entender por qué, para poder manejar el fuego. El concepto que ahora se escucha mucho y en otros países ya están desarrollando es el manejo integrado del fuego o manejo integral del fuego, ¿no? Que conlleva mucho tema de política, conlleva mucho respuesta, conlleva monitoreo. En otros países está la carrera de ingeniería del fuego, ¿no? O No sea, solo en eso, el Perú no existe eso ahí, pero en otros países una persona es ingeniero en ciencias del fuego. no solo eso, hay maestrías, maestría del fuego, por ejemplo, en España hay maestrías sobre incendios forestales, Maestría. especializaciones sobre incendios forestales, universidades que sacan información o revistas de incendios forestales, en el cual estoy buscando poder poner algún artículo más adelante sobre Perú, que hay revistas sobre incendios forestales, algunas investigaciones científicas que se pueden hacer. Perú en verdad está ante los ojos del mundo en los últimos años por el tema de los incendios, ¿no? Perú siempre es conocido por los ecosistemas, lo que tenemos, y ahora que ha habido este tema de Hermoso. incendios, todo el mundo se está preocupando y está viendo cómo podemos ayudar, qué podemos hacer para poder prevenir o poder mejorar este tema. Entonces están habiendo ciertos acercamientos con algunas organizaciones que quieren hablar sobre el tema de incendios, pero entendamos que nada se puede hacer si es que el Estado no está abierto a hablar o a poder modificar o a estar abierto a escuchar algunas terminologías o conceptos nuevos que antes no se escuchaban. Porque no hay nadie, o sea, no es que no haya nadie, sino la gente piensa de arriba que sabe, pero en realidad no sabe. Y lo que suele saber siempre, o lo que suele suceder siempre, que los que están arriba piensan que saben de un tema, pero no saben absolutamente nada. ¿Te gustaría tener una especialización, crear una especialización en una universidad? Me hablaste de la maestría en España, una maestría sobre incendios forestales de la Universidad Agraria, de tu universidad, de repente, algo así, ¿te gustaría? Sí, yo creo que más que me gustaría, yo creo que es necesario. Es necesario, como te decía, el tema de la investigación y el desarrollo de personas especializadas en incendios forestales. Mientras más personas, es lo que siempre te decía, ¿no? Necesitamos que más personas sepan sobre incendios forestales porque se necesita mayor personal en el Perú, se necesita mayores personas capacitadas, entrenadas, profesionales, de diferentes profesiones. No solo digo que algún ingeniero forestal o esto, es necesario que haya médicos especializados en incendios forestales porque no sabemos las condiciones que se necesita o el tema de ejercicios para incendios forestales. Una persona que combate un incendio forestal tiene que tener cierta condición física, estar preparado para atender la fauna que se afecta en los incendios forestales, personas o veterinarios o zootecnistas que puedan ayudar en el tema de incendios forestales, meteorólogos que investiguen la calidad del aire, la calidad del agua, cómo afecta. Se necesita muchas instituciones o muchas profesionales, carreras profesionales que desarrollen el tema de incendio forestal. Por mi parte, sí me gustaría desarrollar. He tenido algún contacto con algunas universidades nacionales que están interesados en empezar a desarrollar el tema de incendios forestales dentro de algún curso electivo, dentro de alguna especialización o alguna maestría que tienen, poder hablar sobre el tema de incendios forestales. Hablo de las entidades nacionales porque es con quienes he podido tener un mayor contacto, un mayor acercamiento con algunas personas encargadas de estas universidades. Pero al final necesitamos un cambio de leyes. Necesi- Nos regimos por las leyes, por las normas que tenemos, y si no tenemos una ley en que basarnos, ¿cómo podemos decir necesitamos hacer esto y esto no, si una ley no nos dice? Pero Mm. también para la ley necesitamos investigación. La ley va a decir que no hagamos esto y si hagamos esto en base a En base a investigaciones que investigación. sustenten el por qué sí y el por ¿Y qué esas no. investigaciones se están haciendo por parte del Estado? Es muy poco lo que se está haciendo. Es muy poco para lo que se debería hacer. Sí. Entendamos que, me enfoco en Perú. Perú, al tener muchas regiones, cada región es totalmente diferente a la otra. No es lo mismo Cusco que Amazonas, no es lo mismo Iquitos que Pucallpa, no es lo mismo que Lima que Piura, Ujú. ¿no? A pesar de que estén en la costa o sea en la sierra ambos, es totalmente diferente lo que tenemos. Entonces, cada manejo en cada región debe ser totalmente diferente. Wow, nos falta mucho. Esta es una pregunta muy, a veces parece, ¿qué último incendio forestal estuviste? O sea, más o menos,
Es como si le preguntaras a un médico, ¿has operado alguna vez? No, ¿en qué incendio forestal? Un recuerdo de un incendio forestal en el cual has estado para que se lo comentes a la gente. ¿Te ha Eh, pasado de repente? sí, el año pasado he estado moviéndome un poco por algunas regiones, por Junín, por Amazonas, evaluando el tema de incendios y el tema de la respuesta, ¿no? Si estamos preparados o no estamos preparados. También el tema mío ha sido, he estado trabajando mucho en el BRAE. En el BRAE he podido convivir más tiempo con los bomberos de allá, hemos podido salir a emergencias. La distancia que hemos recorrido para ir a un incendio forestal, 3 bomberos o 4 bomberos para trabajar con las comunidades. Y muchas veces la distancia es caminando. La distancia es caminando o la distancia es, si no tienes una camioneta, no sube, un camión de bomberos no sube, tienes que tener una camioneta, tienes que cruzar el río, tienes que seguir haciendo, y si, por ejemplo, hay algunas regiones que, como puede estar, que hay cierto peligro, digamos, por otras actividades, ¿no? Se necesita, por ejemplo, policía en el lugar. Más recuerdo es el que tuve uno en el BRAE. Tuve que ir a un incendio forestal con 3 bomberos, salimos 3 de la mañana para llegar 6, 7 de la mañana al lugar con la comunidad y esta zona, digamos, un poco conocida por actividades ilícitas y no podíamos, empezamos a trabajar con la comunidad y a las 2 horas, 3 horas llegó todo un personal totalmente armado de la policía diciéndonos y explicándonos que ellos no pueden salir de noche, tienen que salir de día para poder apoyar. Entonces, ¿quién está a cargo? En ese entonces yo estaba a cargo para poder tomar ciertos datos de qué pasó, qué es lo que pudo haber pasado. Recuerdo que tuvieron que cerrar todo el cerro para poder trabajar totalmente armados. En el BRAE. En el BRAE, ¿no? ¿Qué cosa pasa en el BRAE? Todo el mundo sabemos qué sucede en el BRAE. Hay ciertas actividades ilícitas, ¿no? Entonces he podido estar en esas zonas. Las comunidades también tratan de apoyar y ayudar, pero como te decía, las comunidades van con la ropa que tengan, ¿no? Incluso los bomberos con los que fuimos no es que tuviéramos una ropa especial, sino éramos una ropa de faena que por lo menos nos daba algo de seguridad, ¿no? Y poder dirigir o poder trabajar con la comunidad. Porque incluso las entidades de respuesta, como los bomberos, que están en diferentes regiones como estas, donde sí hay compañías que van a responder de manera continua a este tipo de emergencias, no están equipados, no tienen equipamiento. Y por ahí hay un avitamiento de que puede venir algo de equipamiento. ¿Se ha dicho algo? Dentro de lo que habla del plan que se sacó, ya se habla un poco de presupuesto y de lo que tienen en lo que tienen que invertir. En el tema de bomberos intendencias, sí hay una parte en la cual se está buscando invertir en el tema de incendios forestales, o se está buscando el apoyo de entidades internacionales que puedan brindar cierto apoyo en el tema de equipamiento. Ahora sé que también hay ONGs que están trabajando con comunidades tratando de aportar o darles equipamiento especializado de alguna forma poder ayudarlos, ¿no? Y los bomberos, si sabemos la realidad del equipamiento para incendios estructurales, también imagínate cómo es la deficiencia en el tema de incendios forestales. Uf. Yo vi una publicación del jefe de programa en la cual mencionaba que habían hecho todo lo posible para pedir equipos, pero los equipos que habían llegado el año pasado y lo que va de este año, todo había sido donaciones del privado. Más el Estado no se había movido nada en absoluto, incluso lo que a pesar de que hemos vivido lo que hemos vivido el año pasado. Es lamentable. Ya estamos terminando el programa, me ha encantado poder conversar, igual esto lo hemos conversado tantas veces tú y yo, y lo he escuchado en el curso que dictas, que en realidad está increíble, buenísimo. Ya la gente que lo llevó está muy contenta por el curso. He dicho que increíble el profesionalismo que has dado en el curso. ¿Algo más que quieras agregar, algo final que quieras agregar a este episodio, a las personas que te están viendo? Yo creo que es más un mensaje, el tema de incendios, un resumen, ¿no? Hablar sobre que las personas entiendan lo que es un incendio forestal, ¿no? Siempre uno tiene que tener información para poder hablar sobre esto. Yo aún siempre he empezado a especializarme, pero aún me falta mucho. Pero sí me gustaría desarrollar mucho este tema en Perú, que se pueda ver que Perú sea un ejemplo ante otros países, que al tener muchos ecosistemas no es una falencia de Perú, sino más bien es una ganancia, que podemos demostrar que sí se puede trabajar en diferentes ecosistemas con diferentes culturas. Y el tema de incendios forestales, mientras más personas sepan, mientras más personas estén capacitadas, va a ser mejor el tema del manejo del fuego en Perú. Muchísimas gracias, Cristian. En realidad, increíble la conversación. Espero que les haya gustado a todas las personas que nos están viendo, que están viendo este episodio. Muchísimas gracias, Cristian.
Este fue un episodio más de Voces de la Emergencia, un podcast de bomberos para todo el mundo. Yo soy Renzo Miranda, su anfitrión, y le doy muchísimas gracias por asistir a este programa. Sigan y suscríbanse al canal dándole clic a la campanita de suscripciones y nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Rescate 4.